pues como ya hace mucho aire y no se oye nada, nos hemos refugiado en el porche porque fuera imposible grabar. Tenemos ahí la palmera, la saludamos y hasta mañana. ¿Qué iba a decir? Hoy seguimos en el Prado, pero vamos a dedicarnos a un pintor que a mí me gusta muchísimo, me parece absolutamente fascinante. Se llama Joaquín Patinir. Y a lo mejor así de entrada no os suena mucho, pero, ostras, es un tipo que vale la pena, pero mucho, mucho. A ver, nació al sur de Bélgica, en un pueblecito que no tenemos muy claro cuál es, pero probablemente sea Dinant, que es el que estáis viendo ahora mismo en las fotos. Y tampoco sabemos cuándo nació. Nació hacia 1435, 1480, una cosa así. En el último tercio del siglo XV, y murió, pues tampoco lo sabemos, realmente sabemos pocas cosas, pero sabemos que en 1524 estaba muerto, porque hay un documento que habla de su viuda, con lo cual si estaba viuda, pues él estaba muerto. Entonces, esto es lo que sabemos. Y que en 1520 estaba vivo, porque compró una casa, con lo cual, pues ahí tenemos un margen de pocos años en los que se debió morir. No pintó mucho a lo largo de su vida, pintó... Bueno, conservamos 29 cuadros seguros, que es poca cosa, la verdad. Pone que pintará el doble, pero aún así, eso es poco en una vida. Seguramente no lo necesitaba, porque de los documentos que conservamos, 3 nada más, otro nos dice que se compró una casa, pero una casa en un barrio bueno, y una casa grande y cara. Con lo cual a lo mejor no pintaba porque no lo necesitaba, tenía la vida resuelta. Probablemente. Y 5 años antes, en 1515, tenemos otro documento que acredita su entrada en la Cofradía de Pintores de San Lucas. Claro, los gremios de pintores, academias, cofradías, muchas veces se dedicaban a San Lucas porque una leyenda decía que había pintado un retrato de la Virgen, por lo tanto era pintor. Entonces, bueno, pues se solían poner bajo su protección. Entonces, sabemos eso, realmente no sabemos nada más, pero sí que sabemos, por ejemplo, que Durero, el grandísimo Durero, hizo un viaje a los Países Bajos en el que intentaba una cosa. El emperador que había muerto, Maximiliano, le pagaba una pensión. Claro, el que le sucedió fue su nieto, nuestro Carlos V. Entonces, ¿a qué fue Durero? A renovar la pensión, a asegurarse de que mantenía el sueldo. Pero mientras tanto conoció a Patinir, incluso colaboró con él, hicieron muchas cosas, y luego en una especie de diarios que llevaba Durero, pues nos habla de él. Nos habla de él diciendo, el buen pintor de paisajes. Claro, realmente a Patinir se le recuerda sobre todo por eso, porque se dice que es el que crea el paisaje como género autónomo. Y la verdad, a mí me preguntan qué género pictórico me gusta más, el retrato, la pintura de historia, el bodegón, el paisaje, y seguramente el que menos, el que más me aburre es el paisaje. No me transmite nada especialmente emocionante, de momento, todo se trata de buscarlo, pero de momento no. Pero Patinir es otra cosa. Es como lo que decía Pacheco, el suegro de Velázquez. Los bodegones son el género más bajo de la pintura, salvo los que pinta mi yerno, que esos son otra cosa, y efectivamente lo eran. Pues con los paisajes de Patinir pasa lo mismo. Aunque realmente él no inventa esto del paisaje. Vamos a hacer un paseo rápido a ver de dónde viene. A ver, nos vamos a la antigüedad, nos vamos al mundo romano. De la pintura griega no conocemos prácticamente nada. Bueno, conocemos mucho, pero conocemos las cerámicas. Lo que no conocemos son, pues, cuadros sobre caballete, pinturas murales, prácticamente nada, muy, muy poca cosa. De pintura romana conocemos mucho más, pero también es verdad que en época de Patinir se conocía poco, porque la mayor parte apareció a partir del siglo XVIII, que fue cuando se iniciaron las excavaciones de Pompeya, Herculano, Estavia, o sea, las villas vesuvianas, las que estaban al pie del Vesubio, al lado de Nápoles, y habían quedado sepultadas por la erupción del siglo I. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que empezaron a aparecer en aquellas casas de Pompeya o de Herculano, ¿no? Pues aparecieron pequeños paisajes, o por ejemplo salías al peristilo, ese patio con columnas, de ahí lo de peristilo, y los muros estaban pintados como si fuera un gran jardín, con lo cual ampliaban el espacio. Conservamos, por ejemplo, en Roma, en la casa de Livia, que a lo mejor del emperador Augusto, este maravilloso jardín pintado, que os estoy poniendo en las imágenes. En fin, que tenemos ejemplos, pero en el siglo XVI aquello se conocía muy poco todavía. Realmente casi nada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando se hunde el Imperio Romano, el paisaje desaparece. Porque con la llegada del cristianismo, pues realmente hay poco interés en el mundo que nos rodea. La mirada está puesta en el mundo de después, o sea, en el más allá, en la eternidad. Pero lo que nos rodea, pues la verdad es que llama poco la atención. En realidad, es como les interesa porque habla de Dios, que es el que lo había creado, pero no por otra cosa. Como decía Jorge Manrique, ya en el siglo XV, bueno, pues como decía él, en sus coplas, este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. O sea, este mundo es un camino, simplemente lo importante está más allá. Bueno, pues realmente se había fijado poco en él durante casi 1000 años. Por ejemplo, pensad, os pongo un ejemplo de algo que no sé si podemos llamar paisaje. Son las pinturas románicas de Navassa, un pueblecito que hay cerca de Jaca y que ahora se conserva en el Museo Diocesano de Jaca. Entonces, veis que es una huida a Egipto y están pintados unos arbolicos, ¿no? Es que ese árbol en realidad es como si separase una escena de la siguiente, como si nos dijera, estos personajes forman parte de esta historia, de esta escena, estos otros que se dan la espalda, pues forman parte de la siguiente, y el árbol nos está indicando. Pero si miráis el árbol, veréis
que el pintor no ha mirado un árbol que esté en la naturaleza ni ha intentado reproducir sus características. Es más que un árbol, el símbolo de un árbol. Y ya está. Bueno, pues esto ocurre bastante en la Edad Media. O, por ejemplo, esas pinturas en las que aparece Dios o la Virgen o San Juan y el fondo es completamente dorado. Por ejemplo, esta Anunciación de Simone Martini, maravillosa, con este fondo dorado pintada en Siena, en un momento esplendoroso. Bueno, pues ese fondo de oro nos pone en otra dimensión. Otro tiempo, otro lugar, otro todo, en la eternidad. Entonces, de momento, el paisaje no aparece. Pero llegamos al siglo XV y en los Países Bajos se produce un verdadero renacimiento, a la vez que en Italia. Diferente, con características muy distintas, pero se produce. Y son un gran centro productor de pintura. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchas veces empiezan a aparecer los paisajes, pero como fondo. Simplemente. Por ejemplo, estamos en una habitación, como esta que estáis viendo. Hay una gran ventana, un balcón, una puerta, un mirador, un lo que sea. ¿Y qué se ve al fondo? Pues un paisaje. Como además aquellos pintores flamencos tenían un dominio de la técnica absolutamente maravilloso, son capaces de pintar los más pequeños detalles. Pensad que muchos se habían formado en el campo de la miniatura, o sea, haciendo pinturas muy pequeñicas en las que eran capaces de representar absolutamente todo. Muchas veces utilizaban pinceles de un solo pelo, de 2 pelos, para poder hacer esos pequeños detalles. Pero es que además, Jan van Eyck, el más importante de todos ellos, el que hizo, por ejemplo, este cuadro que estáis viendo, el matrimonio de Rossini y muchos otros, pues Jan van Eyck y su hermano habían creado la pintura al óleo. ¿Y eso qué significaba? Mirad, la pintura se prepara, los pigmentos se preparaban en los talleres. Entonces, por ejemplo, machacando minerales, con grasas animales, con hierbas, con lo que fuera. Pero machacando minerales, ¿qué nos sale? Nos sale un polvo, ¿no? ¿Cómo convertimos eso en una pasta para pintar? Bueno, pues en aquel momento lo hacían utilizando huevo. Entonces, claro, eso se llamaba pintar al temple. Pero los Van Eyck dejan atrás el huevo, que tenía muchas características buenas, pero tenía desventajas, y empiezan a utilizar el aceite. Y por eso se llama pintar al óleo. Y aparecen transparencias, veladuras, muchas cosas que hasta entonces eran imposibles. Entonces, claro, aquellos pintores flamencos, de pronto, tienen una capacidad extraordinaria de reproducir la realidad. Entonces, en aquellos países, son cuadros muy pequeños muchas veces, no siempre, pero muchos son muy pequeños, porque son para las casas de los burgueses de Brujas, de Gante, de Amberes, que no tienen grandes dimensiones. Entonces, ¿qué pasa? El cuadro es pequeño, el paisaje que vemos al fondo a veces es así, pensad, o incluso menos, pero aparece todo. La casica con la ventana, con la señorita en la ventana, con el otro en el puente, todo. Vienen de la miniatura, ¿os acordáis, no? Son capaces de hacer esas cosas. Pero el paisaje sigue siendo secundario, es lo que está al fondo. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que hace Patinir? Darle la vuelta, o sea, traer el fondo al primer plano. O sea, que el paisaje ya no es un elemento más, es lo principal. Ahora, eso sí, en los paisajes de Patinir siempre hay figuras, o sea, siempre hay una historia. No es como lo que vendrá después, que será el puro paisaje. No, no, no. En este caso, siempre hay una historia que contar. Entonces, vamos a ver uno de ellos, que es una de las grandes joyas del Prado, que es este Caronte atravesando la laguna Estigia. Ahora recordamos quién es Caronte. Solo una cosa. Si se conservan unas 29 obras conocidas de Patinir, 7 están en España. Una proporción espectacular, de las cuales 4 están en el Prado. Es el lugar del mundo en el que más obras hay. Bueno, claro, ya sabéis que era el barquero de los dioses, entonces cuando uno muere es el que atraviesa la laguna Estigia con las almas. Entonces, los lleva al Hades, al inframundo. ¿Qué ocurre? Que a Caronte hay que pagarle, gratis no trabaja. Si no llevas con qué, te deja 100 años esperando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que se hacía con los muertos en la antigüedad, y es una tradición que se mantuvo hasta el siglo XX, era o bien ponerles 2 monedas en los ojos, o bien meterles una en la boca. Mirad, hay una escena que a mí me encanta, de una de las sonatas de Valle-Inclán, las sonatas del marqués de Bradomín. Bueno, pues el marqués, muy marqués, está en un barco, cae una persona al mar, lo dan por muerto, entonces él coge una moneda, la tira y dice, va para el flete de Caronte, o sea, para pagar a Caronte, ¿vale? Con esa moneda ya le pagará. La cuestión, que eso es una tradición del mundo antiguo, del mundo grecolatino. Igual que cuando uno llega a la puerta del Hades, aparece un perro de 3 cabezas, que es el cancerbero. Lo veis aquí, ¿no? Entonces, son unas tomas del mundo antiguo, pero al mismo tiempo mezcla todo eso con la tradición cristiana. Bueno, en el mundo antiguo todos los muertos van al inframundo, punto. Pero cuando llega la tradición cristiana, aparece una segunda posibilidad. Uno puede ir al paraíso, puede ir al infierno, luego aparecerá el purgatorio. La cuestión, que si veis, Caronte, el barquero, lleva un personaje pequeñico en la barca, que es un alma. Y han llegado a un punto en el que tienen 2 opciones. Pueden ir a la derecha o pueden ir a la izquierda. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, pues si uno mira ese pequeño ramal, como un afluente pequeñico de la derecha, verá que la entrada es complicada. Porque veis que hay rocas. Está difícil. En cambio, si miras de la izquierda, la entrada es más ancha, hay árboles frutales que igual vienen con hambre, ese tipo de cosas. Entonces, es como más atractivo. De hecho, fijaos, el alma que va en la barca de Caronte, ¿hacia qué lado mira?
pues mira claramente hacia ese lado más fácil. Esto es una tradición muy antigua, que es el momento en el que hay que elegir entre el camino de la virtud o el camino del vicio. Hablábamos de Hércules, un día de estos, digamos que Hércules se encontró ahí en la encrucijada y eligió bien. El camino de la virtud siempre es difícil, pedregoso, cuesta arriba, seco, no va nadie, es un asco. En cambio, el camino del vicio es cuesta abajo, con hierba, con chiringuitos, con gente, con verbenas, fenomenal. Entonces, aquí, esta alma en concreto va a meter la pata y se va directamente por el camino equivocado. Porque aunque parece que es más agradable, más fácil y demás, enseguida aquel brazo de agua se acaba y ¿dónde le deja? En la puerta del Hades, donde está el cancerbero. Aquello no tiene remedio. De hecho, si os fijáis al fondo, ¿qué hay? Pues hay un infierno pintado, lleno de llamas. ¿De dónde viene la idea? Sin ninguna duda, viene del Bosco. El Bosco es unos años mayor que Patinir y ha tenido un éxito enorme, pero enorme. Prácticamente nos ha movido de su ciudad, pero enseguida sus obras se han hecho muy populares. Por cierto, el Prado es el mejor lugar del mundo también para ver el Bosco. Bueno, pues hay un infierno inspirado en el Bosco, entonces él se mete ahí. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera ido al otro lado? Bueno, pues veis que justo a la entrada de ese pequeño canal, pues hay como una colina y en la parte de arriba hay un ángel que les estaba indicando a los de la barca, por aquí, pero no han hecho ni caso. Entonces hay un ángel, pero detrás de él hay otros ángeles que llevan a las almas de la mano. Es el paraíso. Y en ese paraíso hay muchas cosas. Hay pavos reales, por ejemplo. Os he ponido detalles. Hay conejos, hay ciervos que van a beber agua. Porque hay un pequeño lago al fondo, ¿lo veis, no? Bueno, pues en ese lago, ¿qué hay? Hay una isla pequeñica y en esa isla hay una construcción de cristal. Está ahí en el centro y salen como 4 manantiales. Bueno, vemos 3 en realidad. ¿Qué pasa? Son los 4 ríos del paraíso, que también es una tradición muy antigua. Entonces ya digo, ha elegido mal, se ha ido al otro lado, pero otros antes que él han elegido bien. Bueno, hasta aquí es un tema bastante representado, no tendría nada de especial. Lo que nos importa de Patinir es el cómo, porque veis que los personajes son tan pequeñicos y si no nos fijamos mucho, el paisaje es el que domina todo, ¿no? Para empezar, ha cogido un punto de vista muy alto. Entonces, lo estamos viendo muy desde arriba, con lo cual vemos hasta muy lejos, hasta la línea del horizonte. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, ¿cómo ha conseguido que ese paisaje sea tan amplio? Bueno, pues lo ha conseguido de una manera, utilizando como 3 franjas de color. En un primer plano, todo es un poco ocre, luego verde y luego azul. Los colores fríos alejan o dan la sensación de alejamiento, con lo cual, ¿veis que va enfriando el azul hasta llegar al blanco, ese resplandor que hay al fondo del horizonte? La sensación es de infinitud, prácticamente. Claro, cuando uno ve este paisaje, tiene un aire fantástico, ¿no? Sobre todo por el azul, pero es creíble. Tú te puedes creer que eso sea un paisaje real. Pero claro, lo que no os tenéis que imaginar de ninguna manera es a Patinir cogiendo su caballete, yéndose al campo, sentándose en una banquetica y poniéndose a pintar. Porque eso no pasa hasta el siglo XIX. Y pasa en la época de los impresionistas por una razón. Y es que aparecen los colores en tubo. ¿Os acordáis que hasta ese momento los colores se preparan en el taller, no? Pero claro, esa maravilla de ir a la tienda y decir, póngame un bote de este, otro de este, otro de este, otro de este. Me los echo al bolsillo, me voy al campo y oye, con toda comodidad aprieto el tubo y a pintar. Bueno, pues eso no pasaba antes, ocurre en aquel momento. Entonces, claro, ¿qué hacían? En realidad sí que salían al campo y observaban la naturaleza. Entonces, tomaban notas en cuadernos de dibujos. Mirad, contemporáneos de Patinir son Durero y Leonardo da Vinci. Durero es probablemente el pintor alemán más importante de todos los tiempos. Durero hace un viaje a Italia, bueno, hace más de uno, pero en su primer viaje a Italia hace una serie de acuarelas en las que toma notas de los paisajes, puro paisaje, sin personajes, sin nada. Entonces, bueno, pues después los incorporará a sus cuadros. Mirad, por ejemplo, este autorretrato de Durero, fantástico, que está también en el Prado. Bueno, pues veis la ventana y el paisaje al fondo. Y en realidad con eso lo que está haciendo es investigar la naturaleza, o sea, observarla, mirar, y esas observaciones se traducen en dibujos. Ellos aprenden dibujando, no hay más. Leonardo, por ejemplo, va mucho más allá. Leonardo investiga todo lo que hay a su alrededor. Quiere entender cómo funciona el mundo, desde el vuelo de los pájaros hasta los remolinos en un río, todo. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues dibujando también. Entonces, dibujar le ayuda a intentar comprender, a observar mejor. Entonces, claro, ellos tienen esa vocación científica que aparece en el Renacimiento. Claro, es el momento en el que se desarrollan montones de ciencias como la botánica, la anatomía, aparece el primer gran tratado de anatomía de la historia, que es el de Vesalio, muchas cosas más. Entonces, la comprensión del mundo alrededor es cada vez mayor. Eso se va a notar en los cuadros. Pero una cosa es salir al campo, dibujar y tomar notas, y otra muy diferente es coger un paisaje entero y trasladarlo al cuadro. Porque eso no es lo que hace Patinir, ni lo que hace nadie en aquel momento. Coge diferentes elementos y luego los monta como a él le da la gana. Y crea un paisaje creíble, pero que no existe. Yo creo que me explico. Por ejemplo, ¿veis esas rocas? Las rocas de Patinir son impresionantes. Parece que sean una pura invención, ¿no? Pues no, porque en su pueblo están... Os voy a poner unas cuantas fotos
os estoy poniendo de cuadros y de fragmentos de cuadros suyos y de fotos de las rocas para que veáis de dónde salen, ¿vale? O por ejemplo, este gran río que es la Laguna Estigia, recuerda completamente al río Mosa, que es el que pasaba por su pueblo. Entonces, realmente está cogiendo diferentes elementos y luego los compone como le da la gana. Vamos a mirar otro, también del Prado, y también de Patiner. Las tentaciones de San Antonio. Esa tiene ya unas dimensiones importantes y veis que las figuras son más grandes. En realidad fue una colaboración. Lo hicieron entre Patiner y otro pintor flamenco que era Quintin Messis, que es el que pintó las figuras. Bueno, la cuestión que nos habla de... Este San Antonio, por cierto, es San Antonio, o sea, del 17 de enero, ¿vale? El del Tocino. No San Antonio de Padua, el del 13 de junio. Ese es otro. Entonces, este San Antonio se retiró al desierto a vivir en soledad y bueno, tenía un cuervecico, porque sabéis que en sus casos siempre pasa lo mismo. Entonces, tenía un cuervo que cada día le llevaba un pan y lo tenía alimentado. Una dieta poco variada, pero oye, dieta al fin y al cabo. Total, que le fue a visitar San Pablo Ermitaño y a partir de entonces el cuervo les llevó 2 panes. Hasta que San Pablo Ermitaño se murió y él lo enterró. Se les ve a los dos allá al fondo pequeñicos. Os voy a poner un detalle para que lo veáis, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? Se queda San Antón solo otra vez y el demonio le empieza a tentar. Lo ve tan virtuoso que lo empieza a tentar. Y lo que aquí aparece son las tentaciones. Por cierto, aparecen diferentes escenas de la misma historia, en diferentes puntos del cuadro. Eso es algo bastante medieval todavía, pero muy interesante porque está puesto como si fueran personajes que pueblan el paisaje y ya está, pero cada grupico tiene una historia que contar y todos en relación con eso. Entonces, veis que allá al fondo está, ya digo, San Antón y San Pablo Ermitaño. Y en primer plano, ¿qué tenemos? Pues tenemos una de esas tentaciones. Entonces, veis que hay 3 mujeres voluptuosas, una voluptuosidad del siglo XVI, pero voluptuosas. Y no solo eso, sino que también hay una señora mayor, horrorosica, la pobre, veis esos dientes que tiene afilados, parece que es una encarnación del demonio, esos pechos escurridos y caídos, bueno, pues le están tentando con la lujuria, evidentemente. Por si quedara alguna duda, ¿veis el mono? El mono es fundamental, porque el mono es una imagen de la lujuria. ¿Y por qué se asocia el mono con la lujuria? Pues os voy a contar un caso y lo entenderéis a la primera. Uno va al zoo, ¿y qué hacen los monos? Hacen muchas cosas, pero una de ellas, tocarse, se tocan mucho. Es una cosa tremenda. Ahora venga a masturbarse allí. Total, que tenemos una historia que me encanta, del siglo XVIII en Sevilla. El Palacio de los Duques de Medina Celi, o sea, la casa de Pilatos, está pare con pare con el convento de San Leandro, de monjas. Tal que en el siglo XVIII una madre superiora, del convento, le manda al duque una carta diciéndole que están escandalizadas. Y es una vergüenza, que se han escapado los monos de la jaula que tenían los duques en el jardín y han pasado al convento. Y claro, ya no es lo malo los daños materiales, es el daño que han hecho en la moral de las novicias, que han visto cosas que nunca hubieran debido ver. Entonces, ¿por qué asociamos el mono a la lujuria? Pues está muy claro, no hay más. Entonces, tenemos eso ahí en un primer plano. El pobre San Antón, o San Antonio, acosado por ellas. Yo me acuerdo que de pequeño, o sea, hace 40 años, cuando estudiábamos el catecismo, una de las cosas que decía era: los enemigos del alma son 3, mundo, demonio y carne. Decía, ¿qué tendrá que ver la carne? Bueno, pues es esta carne. Aquí se ve perfectamente. Pero es que en un plano posterior se ve perfectamente a los enviados del demonio luchando con San Antonio, y en los cielos veis están también. Entonces, claro, todos están intentando tentarle. Pero lo mejor es eso, que aunque las figuras de aquí sean más grandes, el cuadro también lo es, el paisaje es del mismo tipo. Entonces, veis que es profundísimo, pero por lo mismo, por esos azules que se van degradando y se van haciendo blancos al fondo, da una sensación de lejanía tremenda, espectacular. Y además, el azul le da un aire de misterio y una fascinación maravillosa. De hecho, al principio utilizaba azulita, que es más barata, pero luego empezó a utilizar lapislázuli machacado, y con el polvo se hace la pasta. Entonces, ese azul intenso y espectacular viene directamente del lapislázuli. Así que ya podéis imaginar que el cuadro es una joya en sí mismo, una joya por lo material, porque es muy caro el material que utiliza allí. Por cierto, Patiner está haciendo esto, es el primero que lo hace, o el primero que asume que a lo mejor hay una clientela a la que le apetece comprar ese tipo de cuadros, estos paisajes con figuras, hasta entonces no se habían hecho, por lo tanto es un éxito cuando él lo intenta. Pero es que en la zona de las montañas del Tirol hay otro pintor que se llama Aldorfer. Os pongo una imagen de un cuadro suyo. Es la batalla de Alejandro y Darío, veis los ejércitos en la parte de abajo, una muchedumbre de gente, algo tremendo, pero mirad el cielo azul, bueno, cómo se va a estar. Recuerda mucho a lo de Patiner, pero ¿cuál es la diferencia? Pues que este Aldorfer vivía allí en el Tirol, o sea, un lugar perdido en el mundo. En cambio, Patiner vivía en pleno corazón de la creación artística de aquel momento, porque en Amberes, por ejemplo, se producía mucha más pintura que en Florencia. Entonces, ¿qué pasa? Esa pintura era para vender. Entonces, claro, Patiner está en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Entonces, sus cuadros de tienen una repercusión tremenda, va a tener montones de imitadores. Y de pronto el paisaje empieza a hacer como género autónomo, lo que no había sido hasta aquel momento. Bueno,
Mañana continuaremos con otro pintor flamenco. Si Patineres es de principios del 16, este es del 15. Mañana os lo cuento, porque el Prado tiene una colección de pintura flamenca absolutamente maravillosas. Ahora os dejo ya. Por cierto, como todos los días, si os queréis suscribir a nuestro canal, aquí debajo, no dentro de la pantalla, sino debajo, hay una tarjetita que pone suscribirse. Pues nada, chicos, pinchad, le dais a la campanica y elegís. Y ya está, no tiene más complicación. Y oye, otra cosa, dándos un me gusta, que es que hay días que tenemos mucho bajón con esto del confinamiento y necesitamos alegrías, las que sean, y como otra cosa ahora no se puede aspirar, pues lo dicho, nos deis un me gusta y nos dejáis contentos. Se puede ser más simples. Pues eso. Bueno, hasta mañana.